Entonces, ¿cuál va a ser el temario, la estructura del plan de cultura? Primero, ¿cuáles son los puntos claves de un plan de cultura? ¿En qué consiste la cultura organizacional? ¿Cuál es la diferencia con la cultura de calidad e inocuidad alimentaria? ¿Cuáles son los elementos de un plan de cultura de calidad e inocuidad? Acá también hay diversas guías orientativas. Por favor, quiero que me confirmen si es que a ustedes les ha llegado a su correo la guía orientativa de la GFCI, ¿sí? Porque nosotros vamos a hablar ahora de la guía orientativa de la GFCI, ¿sí? ¿Sí, Jill? Perfecto. Entonces, vamos a hablar en base a una estructura que es la estructura de la guía orientativa de la GFCI. Sin embargo, esto no quiere decir que si que tú implementas, por ejemplo, una FCC 22000, no te vayas a tener que tener una estructura con la PAS 320. La GFCI, ustedes saben que es el Instituto Normalizador de Inocuidad Alimentaria, ¿no? Es una institución en donde te brindan todas las normalizaciones y que tienes que estar tu certificación homologada con la GFCI, ¿no? En el caso de la PAS 320 también te brinda los lineamientos y ahora lo ha acogido la norma FCC 22000. Entonces, la PAS 320 es un complemento de lo que brinda la GFCI para poder nosotros tener cuáles son esos elementos o esas partes de la cultura de calidad y inocuidad que tenemos que tener dentro de un plan de cultura. Las empresas que ya tienen el plan de cultura saben en lo complejo que es, ¿sí? Los que aún no han implementado un plan de cultura muchas veces tienen una idea, un criterio de manera muy genérica, sin embargo no tienen exactamente cuál es el norte por el que deben de seguir o qué cosa es lo que tienen que incluir dentro del plan de cultura. Hay muchas organizaciones que piensan que el plan de cultura es un plan de capacitaciones, concientización y ahí queda, ¿no? Entonces vamos a ver que es un poco más, es mucho más el plan de cultura, desde un diagnóstico, luego planteamientos de estrategias y luego iniciativas y planes de acción hasta llegar a los indicadores, ¿no? Entonces es todo un trabajo y por lo general se hace como un planeamiento estratégico que se denota en hacer en periodo de años. Puedes hacerlo a 3 años, a 5 años, dependiendo de cómo es que tú quieres incrementar tu nivel de cultura. ¿Cuál es la diferencia también en la GFCI con el PAS 320? Y es que el PAS 320 te analiza tu nivel de madurez de la cultura de inocuidad y calidad a modo global, no solamente a modo por cada uno de los ítems, por cada uno de los elementos, como lo vemos acá, o por cada uno de los puntos que te pide analizar la GFCI, sino que también te da el valor promedio de todas esas ponderaciones que tú saques ítem por ítem para ver a qué nivel se encuentra tu plan de cultura, ¿sí? Y eso es algo sumamente importante porque tú vas a querer siempre incrementar tu calificación. Es como que estás dando un examen y te sacas 15 y dices, no, pero para el otro año quiero tener 16, para el otro año quiero tener 17. Entonces, lo importante de este plan y de la metodología PAS 320 es que también, por ejemplo, ¿no? Tú te encuentras en un nivel 2 que es puede ser un nivel en que te encuentres basado en estándares internacionales, pero si tú pasas a un nivel 3 ya va a ser un nivel en el que te encuentras basado en gestión del riesgo, por ejemplo, en prevención y en gestión del riesgo, ¿no? Entonces ya vas ingresando un poco más a los niveles o al incremento de niveles de madurez de toda tu organización, ¿no? Entonces te da una calificación global. Por eso es que de acuerdo a lo que tú te bases, vas a tener una serie de iniciativas, una serie de metodologías para que tú puedas plantear estrategias. Entonces, los elementos del plan de cultura, según el GFCI, los que vamos a tocar el día de hoy, es filosofía empresarial, que básicamente es la misión, visión, valores, personal, que es la gente, 3, que es la alineación estratégica y operativa, en algunos casos en PAS 320 le llaman consistencia, la adaptabilidad y la toma de conciencia y gestión de riesgos, ¿no? Y al final vamos a ver estrategias para crear tu cultura y vamos a ver etapas e indicadores de medición. Entonces, ahora sí vamos a empezar ya a tocar estos puntos, ¿sí? ¿Cuál es el punto clave de un plan de cultura de calidad e inocuidad? ¿Por qué es que se implementó un plan de cultura de inocuidad y calidad? Y es que muchas veces se hacían las auditorías de las certificaciones, tanto BRCGS, IFS, SQF, ¿no? Primus GFS, todas las normativas de inocuidad
y se dieron cuenta de cuáles eran las principales causas de las no conformidades, cuáles eran las causas raíces de que existan no conformidades en las organizaciones. Y se dieron cuenta de algo, ¿no? Cuando hicieron ese mapeo, ese diagnóstico, se dieron cuenta que los principales riesgos, el porcentaje de los principales riesgos que existía de incumplimientos era por un 77% en riesgos operacionales netamente y un 31% que es el que le seguía por falta de cultura de inocuidad, que quiere decir que las personas no tenían conciencia de por qué es que ocurrían estas no conformidades o qué cosa es lo que había en ese punto, en ese proceso de malo, ¿no? Ellos pensaban que estaban haciéndolo bien o finalmente les implementaban un proceso, un procedimiento, pero al final no lo cumplían porque no tenían la conciencia de que eso era importante, ¿no? Como el lavado de manos, como temas que eran tan relevantes, pero que las personas ya lo veían como algo normal y que decían, bueno, si quiero lo hago, si no quiero no, y finalmente ahí había una falta de cultura. El que le sigue es el cumplimiento de la regulación y el que le sigue es una falta de gestión en la cadena de la provisión, que es en la cadena de abastecimiento, ¿no? Y bueno, y la otra, miren, hasta la quinta se va la parte de competencias en inocuidad, que quiere decir que no sabes qué hacer. O sea, una cosa es que tú sabes qué hacer, pero no quieres hacerlo, que esa es justamente la falta de cultura. Y la otra es que tú no sabes hacerlo porque no te lo han enseñado. Ya, esa parte es un 20%, pero un 31% es falta de cultura. Y ahí es donde este plan de cultura es que quiere atacar, ¿no? Entonces, ¿cuáles las acciones para mitigar los riesgos? Justamente la GFCI nos enseña y nos dice, primero, con un 85% tener un sistema basado en HACCP, un 68% con procedimientos para asegurar inocuidad desde el diseño, un 66% un sistema de gestión, operar con un sistema de gestión y un 64% con un programa de cultura de calidad de inocuidad. Entonces, ahí ya nos estaba diciendo qué es lo que teníamos que hacer para poder mitigar y bajar los riesgos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto clave? El punto clave es que tienes que incluir tanto la inocuidad como la calidad como un eje transversal de todo lo que vas a medir, de todo lo que vas a documentar, de todo tu sistema de gestión, ¿sí? Entonces, en cada fase de tu sistema de gestión va a estar inmersa la inocuidad y la calidad. Esto quiere decir, chicos, que los procesos de soporte van a estar inmersos en la inocuidad, ¿sí o no? Procesos de soporte hablamos de mantenimiento, hablamos de logística, recursos humanos. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? ¿Inmerso o no en la inocuidad, los procesos de soporte? Sí, también. Sí, ¿no es cierto? Quiere decir que todos los procesos de soporte también van a estar incluidos. En el caso, por ejemplo, del alcance del sistema de inocuidad alimentaria, ¿quiénes pueden encontrarse en el alcance? ¿Qué procesos de soporte? ¿Seguridad patrimonial tendrá que también estar inmerso en la inocuidad? ¿O a ellos no? ¿Qué dicen, chicos? Sí, ¿no es cierto, Maribel? Sí, tiene que estar también inmerso seguridad patrimonial. SOMA, SST, ¿sí o no? ¿Qué dicen? Hable, chicos, prendan sus audios, no tengan Sí, sí, miedo. Sí, también. también. Sí, ¿no es Somos cierto? también. Claro, claro, SST, SOMA, o como le llamen en sus organizaciones, o el área de sostenibilidad, tiene que estar inmerso en inocuidad y calidad, ¿sí? Todos tienen que estar inmersos en inocuidad y calidad. Comercial, ¿tiene que estar inmerso en inocuidad? ¿Qué me dicen? Comercial, ¿sí o no? Bueno, se entiende Sí, para que puede hablar los proveedores. sí, Ah, sí, claro. Ok. Ajá, ok. Entonces, esto quiere decir que en sus organizaciones ustedes hacen que el comité de inocuidad esté conformado por todos estos procesos. ¿Sí o no? Sí, sí está conformado por cada representante. Ok, perfecto. Entonces, todos estos procesos que hemos mencionado, seguridad patrimonial, comercial, logística, recursos humanos, mantenimiento, todos ellos hacen la verificación in situ del diagrama de flujo, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, porque Sí, todo forman el parte del... comité.
Ujú. Ok, perfecto. Entonces, ahí estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? En que todos ellos, así sean de soporte, también van a formar parte, sus líderes, ¿no? Del Comité de Seguridad Alimentaria, o el Comité HACCP, como ustedes lo hayan llamado en su organización. Muy bien, eso ya habla de un primer paso, ¿sí? De un primer paso de cómo es que ustedes adhieren la inocuidad a toda la parte organizacional. Ahora, ¿qué es una cultura organizacional? Justamente la cultura organizacional es el conjunto, ¿sí?, de las normas, hábitos y valores. Entonces, la cultura de inocuidad y calidad habla de valores, habla de hábitos, habla de creencias, justamente, pero de creencias de inocuidad, de creencias de calidad, ¿sí?, de hábitos que van enfocados a preservar la inocuidad. Entonces, ¿quiénes van a practicarlo esto? Los trabajadores, las personas que ingresan a las instalaciones de planta, las personas que están inmersas dentro de, por ejemplo, elaborar alimentos para el personal, en los comedores, personas que son visitantes que van a las instalaciones de planta y que no traen trazas en los uniformes. De todos ellos está conformado justamente la cultura, ¿sí? En el caso de cultura de inocuidad y calidad, si hablamos de una cultura organizacional, todos los valores que nosotros estamos inyectando, ¿no?, o involucrando dentro de nuestro trabajo en la organización también forman parte de nuestra cultura organizacional. Por ejemplo, cuando un clima laboral es bueno, cuando nosotros hacemos que todo el equipo se una, ¿no?, eso también habla de una buena cultura organizacional. Hacen de esta su forma de comportamiento. Parece mentira, pero muchas veces nosotros ingresamos a una empresa y no nos hallamos dentro de la empresa, no nos identificamos con la empresa, no sentimos que formamos parte de. ¿Por qué? Porque no va con nuestra cultura. Y lo que va a suceder al final es que no nos vamos a terminar de adherir o hacer sinergia con el equipo y vamos a salir de la organización. Y por eso es que hay mucha rotación muchas veces, ¿no? No necesariamente es el salario el que mantiene a una persona, y eso ya lo sabemos ahora. Lo que mantiene a una persona en una organización es que sus valores estén en convergencia con los valores organizacionales. Es por eso que una cultura basada en el chisme, una cultura basada en no enseñar al compañero la información, no hacerle una buena inducción, ¿no? Una cultura basada en ser egoístas con la información también. Esta información es muy confidencial, no te la puedo brindar. Eso no habla bien ahora de una cultura organizacional. La cultura organizacional tiene que estar conformada justamente en hacer sinergia con el equipo, en poder acompañar en el cumplimiento de metas, ¿no? Y las metas no tienen que ser solamente desde la parte gerencial o desde la parte de jefatura. Las metas tienen que ser compartidas a todo nivel. Porque yo tengo como asistente, por ejemplo, o tengo como supervisor, o tengo como analista, ¿no? Hay que saber qué cosa es lo que estoy haciendo y a qué va a ir a dar frutos, ¿no? A qué va a garantizar cumplimiento. Entonces, necesito saber también el objetivo de mi área, que esté alineado lógicamente al objetivo de la organización. Y eso lo hablamos en la parte de planeamiento estratégico, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué está conformada esta cultura organizacional? La cultura organizacional, por lo general, lo que se ve siempre son las políticas que establece la empresa, las políticas ya sea de inocuidad, la política de defensa y fraude, las políticas a través de todo la organización y a través de todos los sistemas de gestión establecemos políticas. Inclusive, la norma ahora te pide que tengas una política de cultura de calidad e inocuidad, ¿no? Entonces, lo que se ve es eso, qué certificaciones hemos logrado, qué políticas tenemos, cómo están nuestras instalaciones, dónde estamos ubicados, ¿no? A qué mercados nos hemos expandido, eso se ve. Pero muy por debajo, y así como ven en la figura del iceberg, está lo que se habla, lo que se comparte, los pilares de la organización. Eso está abajo, nadie lo ve. Pero ¿cómo es que llegaste a todo lo que está arriba, a todo lo que sí se visualiza? Es porque tuviste lo de abajo muy sólido, ¿sí? Lo que se habla y lo que se comparte, esos mensajes cotidianos, esos comportamientos diarios. Por ejemplo, el plan de cultura, cuando tú lo estableces bien y cuando tú sabes ciertos temas que por lo general lo conoce recursos humanos. ¿Por qué? Por las mismas competencias que tienen de sus carreras profesionales, ¿sí? Hablemos, por ejemplo, que tienen un pool de psicólogos, hablemos que el mismo jefe de recursos humanos puede tener una carrera que esté enfocada en eso, que se haya formado para eso. Y ellos saben cómo analizar los comportamientos. El análisis de comportamientos es un análisis psicológico bastante extenso también. Entonces, toda esa parte
de lo que se habla y se comparte, ahora ya se analiza desde un punto de vista mucho más a profundidad para poder hacer una gestión del desempeño y que vayamos viendo cómo es que evoluciona en el tiempo, ¿no? Cómo es que empezaron estas personas, cómo es que inició el diagnóstico y cómo es que han ido evolucionando y se han ido transformando en su cultura. Y los pilares de la organización son los que van a demarcar todo esto. ¿Cuáles son los pilares? Son la misión, la visión y los valores organizacionales, ¿no? La misión es lo que se hace, la visión es lo que se quiere lograr o a dónde se quiere proyectar, y los valores organizacionales son los valores que ya hemos hablado que queremos que se note hacia el mundo, ¿no? Que queremos nosotros dar a conocer que con eso convergemos, ¿no? Entonces, ¿quiénes crean la cultura organizacional? ¿Quiénes lo crean, chicos? ¿Las gerencias? ¿Quiénes crean la cultura organizacional? Todos los trabajadores, todas las personas que somos parte de una empresa, creo yo. Todos los trabajadores, así es, Jill. Todos los trabajadores, porque finalmente la organización o la alta gerencia te establece o algunos lineamientos, te dicen, mira, yo quiero que ustedes sean íntegros, quiero que sean honestos, quiero que tengan vocación de servicio, y etcétera, etcétera, una serie de valores. Sin embargo, las personas también vienen con unos valores construidos ya, vienen con hábitos, vienen con costumbres, ¿no? Y nosotros en las organizaciones, cuando ingresamos a las personas, también tenemos que hacerles un análisis, un test por competencias para saber con qué valores ingresa, con qué hábitos, con qué costumbres se puede actualmente hacer ese tipo de test psicológicos para saber cómo es que tú ingresas. Ese es un primer filtro. Pero luego, cuando tú ves, la persona es muy competente, sí tiene ciertos valores que convergen con la organización, pero sin embargo tiene algunos hábitos, algunos comportamientos que no terminan de cerrar. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un deconstructo del pensamiento para poder modificarle las creencias. Y ahí es donde empieza también el hacerlo desde el área de recursos humanos. Por eso, en el tema de la cultura de calidad e inocuidad es tan importante el Departamento de Recursos Humanos, porque ellos van a prácticamente liderar esta parte, ¿sí? He visto organizaciones en donde, bueno, les dicen para liderar a los de sistemas de gestión, a los de food safety, certificaciones, pero quienes realmente tienen que liderar esta parte es recursos humanos, porque recursos humanos tiene desde la selección, desde el reclutamiento, poder ya también saber quiénes son los que están ingresando a nuestra organización. Y desde la parte de el plan de formación, ¿no? Las escuelas formativas, ya también tiene que haber una metodología, tiene que haber un análisis, un diagnóstico para poder hacer un buen plan. Entonces, no le podemos dejar eso a personas de las que no contamos con competencias, ¿sí? La parte del sistema de gestión o de certificaciones conocen mucho de la certificación y de lo que nos pide, pero no conocen de esta parte en la que necesitamos hacer análisis de comportamientos y una serie de temas psicológicos para poder hacer un cambio. Entonces, ¿quiénes crean la cultura organizacional? Las personas. En general, todas, porque hasta los que ingresan inyectan parte de la cultura. Para esto tenemos un trípode. Uno, saben cómo hacerlo, el otro pueden hacerlo y el otro quieren hacerlo. O sea, hay tres cosas importantes. Para que exista una cultura, se tiene que tener el conocimiento de qué es lo que tengo que hacer, pero también tengo que tener la habilidad y los recursos para poder hacerlo. Puedo yo tener la habilidad y puedo tener yo las ganas de hacerlo, pero si no tengo el recurso, por ejemplo, a mí me dicen, Diana, lávate las manos y por favor utiliza un jabón, el jabón inodoro, incoloro, ¿no? Que no vaya a contaminar nuestros productos, y también a la vez tienes que lavarte las manos no tocando, sino presionando, ¿no? Con el codo de repente o con el pie para que salga el agua y tú no te contamines más, y adicionalmente también sécate con papel toalla porque no tienes que contaminar más en una toalla que todos usen, ¿no? Entonces, ok, ya sé cómo hacer el lavado de manos, me dicen que me lave hasta el codo, ¿no? Que tenga un cierto tiempo de contacto del jabón con mis manos, me dicen que también el agua tiene que estar un poco tibia. Ok, perfecto. No encuentro el jabón, no tengo toalla, papel toalla, no me han dado alcohol, el agua está fría, ¿ok? Entonces, por más que yo sepa hacerlo, pero no tengo el recurso y no me lo brinda la organización, no voy a poder. Entonces, no se cierra el trípode, ¿sí? No exijamos cosas que lo que nosotros tampoco no estamos siendo consistentes en darlo, ¿sí?
Y finalmente va a estar el quieren hacerlo. Ok, perfecto. Miren, yo ya sé cómo hacerlo, me han capacitado, me han dado los recursos, entonces veo a los demás, me contagio, quiero hacerlo. Ok, y ahí se termina todo el cierre. Lo mismo que les acabo de mencionar, de la misma manera, es para todo. Ok, yo me voy a contagiar, yo me voy a inspirar de los líderes. Yo me voy a copiar un buen ejemplo o voy a copiar el ejemplo del líder. Ahora, ¿a quién vas a dejar ser líder también? Porque si tú dices, ok, yo mi organización ya he identificado los líderes, ok, analiza bien a tus líderes, porque a tus líderes es a los que van a seguir. Entonces, si tu líder es bueno en competencias técnicas, pero no es bueno en competencias humanas o no es bueno en competencias blandas, va a haber un problema, ¿no? Va a haber un conflicto entre las personas que quieran seguir ese líder y que digan, ah, él es mi ejemplo. ¿A quién estás poniendo de ejemplo? ¿No? Entonces, saben cómo hacerlo, pueden hacerlo y quieren hacerlo, chicos. Ese es el trip. Ahora, algo importante que deben conocer, y acá en esta clase vamos a hablar un poco también de temas psicológicos, vamos a hablar un poco de temas de que no tienen mucho que ver de repente con la certificación en sí. Les voy a enseñar, sí, lo que pide la certificación, pero nosotros tenemos que hablar en plan de cultura de muchos temas que van más allá, que van más a profundidad en la persona, que van más en profundidad de lo que nos pide para la organización, ¿ok? Dentro de esto están las escalas de competencias. ¿Por qué es importante conocer escalas de competencias? Porque tú tienes que saber cómo ingresa una persona y cómo tiene que terminar una persona. Las competencias se llaman así, competencias. Y las competencias son analizadas desde escalas. Empieza desde la capacidad que tiene una persona, por ejemplo, para poder hablar. Yo tengo capacidad para poder hablar, por ejemplo, ¿sí? Yo soy capaz de hablar en público, a lo que estamos haciendo ahorita. Pero todas las personas, desde un tiempo prudente, ya tienen la capacidad de hablar. Quizá 3 años, 4 años, ya tienen capacidad de hablar. Por lo tanto, no es algo que sea con mucho nivel. Simplemente, desde el momento que soy capaz de hablar, ya hablo. ¿Sí? Capacidad es lo más bajo. ¿Ok? Termino la capacidad para hablar y voy a empezar a estudiar gramática. Y voy a empezar a tener habilidad para hablar, porque ya tengo una gramática establecida, sé conjunciones, ¿no? Sé verbos, sé sustantivo, adjetivo, he estudiado comunicación en mi colegio, ¿no? Entonces he terminado primaria y tengo una habilidad para hablar en público, inclusive he hecho algunas exposiciones, ¿no? Y ya estoy preparada y tengo una habilidad, ya ese es un nivel 2, ¿ok? Luego viene la destreza, y la destreza ya no solamente es una habilidad para hablar, sino ya me he formado mucho más allá en oratoria. Es más, he declamado, ¿sí? He aprendido poesía, muchos poemas, ¿no? Tengo ya una destreza para hablar. Ya no solamente estoy en capacidad, no en habilidad, sino destreza, ¿ok? Y último es la competencia. La competencia es, ya no solamente estudio oratorio, ya no solamente declamo poemas, sino que estoy a la par de una competencia nacional para poder hablar en público, para ser conferencista, inclusive internacional, y ya tengo una competencia por la cual yo tengo inclusive una certificación que me avala, ¿no? Que me dice, ¿sabes qué? Diana sabe hablar, es conferencista internacional y tiene una garantía de lo que estamos hablando. Eso es lo que vamos a empezar a medir. Entonces, cuando nosotros decimos, yo tengo competencias, pensemos bien si es que es competencia, es destreza o es habilidad, ¿ok? Porque no necesariamente tenemos todas las competencias para el puesto, competencias. ¿Sí? Tenemos destreza, sí, muchas veces somos con mucha destreza para muchas cosas, pero no llegamos al nivel competencia. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Ustedes en sus áreas o en sus procesos necesitan tener lectura veloz. ¿Han analizado ese punto? ¿Cuánto leen en la semana? ¿Quién me dice? Justamente ahí sí, Diana, tienes mucha razón, porque
Por ejemplo, nos ha sucedido en mi experiencia de que a veces estoy dando alguna charla a formadores. Ojo, son Ujú. personas de nivel de mandos medios, ¿no? Que van a interiorizar un mensaje y cuando hacemos el tema de lecturas de párrafos, por ejemplo, o parte de alguna actividad, tienen o sea, son personas que tienen muchas, no, se podría decir habilidades, se podría decir también capacidades, formación, que saben mucho, pero a la hora de leer, ahí tenemos un déficit bastante grande. Entonces, como que Ujú. tienen que leerlo 3 veces para entenderlo. Ok. Entienden mucho más lo que les hablas, o por ejemplo, prefieren que les mandes un mensaje, un audio, y cuando dejas un párrafo con la indicación, viste que ahora hay para fijar mensaje, como que un ayuda a Ajá. memoria en un WhatsApp, Ujú. te llaman y te dicen, pero no entendí tal punto. Desde mi habilidad o desde mi capacidad, yo puedo decir, está entendible, ¿no? Pero tenemos muchas limitaciones, creo que a nivel general, al menos con personas que tienen que llevar y transmitir mensajes y tienen muchas limitaciones al momento de leer y comprender. Ok, exactamente, Jill. Y justamente por ahí va el tema, ¿no? Por ejemplo, yo les he mandado el documento orientativo de la GFCI, ¿ok? Ese documento es un documento extenso. Yo les digo, para poder hacer un plan de cultura, tienen que leer todo el documento, ¿ok? Todo. Y no solamente este documento, tienen que leerse el PAS 320, porque el PAS 320 complementa a la GFCI. Entonces, ¿cuántos están en la capacidad para poder hacerlo rápido? Porque les cuento algo, tampoco les espera mucho la certificación. Cada año tienen auditorías, vienen clientes, ¿verdad? Entonces, necesito personas con habilidad para leer o con competencia para leer. ¿Qué me dicen? Competencia. Exacto. Competencia, ¿sí? Competencia. Y para todas las certificaciones es igual, ¿sí? No hay que descubrir la pólvora para saber que todas las personas que están en el área de certificaciones, en el área de sistema de gestión y seguramente en las áreas donde ustedes se encuentran, tienen que leer documentos extensos, ¿sí o no? Tienen que leer mucha documentación, ¿sí o no? Sí, ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? Entonces, es sumamente importante que dentro de las iniciativas, y miren, esto no es broma, que dentro de las iniciativas de un plan de cultura exista, ¿sí? Escuelas formativas. Y dentro de las escuelas formativas, ustedes tengan los planes para poder hacerles estudiar lectura veloz. Así es, así estamos aquí en un nivel en Perú en que dentro del colegio no nos enseñan lectura veloz, ¿sí? Yo, por ejemplo, me he tenido que formar muy aparte en temas de lectura veloz, chicos, porque yo con la profesión que tengo, si no sé lectura veloz, escúchenme, no puedo hacer nada, no puedo dar consultorías, no puedo capacitar, no puedo aprender a un nivel más rápido. Entonces, sí es importante el tema de lectura veloz, ¿sí? Para poder hacer una rápida fijación de toda la información y luego analizarla y luego sintetizarla. Es decir, tienes que extraer ítems y luego sintetizar y hacer un resumen, ¿no? Eso es lo que se necesita dentro de las organizaciones. Ustedes tienen eso y tienen un equipazo, ¿sí? Entonces, en esta parte era conveniente mencionarlo. Ahora, también sé que ustedes han visto ya, anteriormente creo que les dieron en la primera clase el test de Bessinger. ¿Lo han analizado, el test de Myers-Briggs? Donde les aparece en qué cuadrante se encuentran ustedes, si están en frontal izquierdo, frontal derecho, basal izquierdo, basal derecho. ¿Ya les han hablado del tema? sí, 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 en la primera. Ya, perfecto. Entonces, ustedes ya se han analizado todos. Chicos, ¿están todos? Solo está Jill, por favor. A ver, quiero escucharlos o quiero sus manitos levantadas. Hola, hola, aquí estoy. Hola, Atento. Edwin, ¿cómo Sí, estás? Muy Hola, estamos, bien. sí. hola, hola. Hola, sí Ya, estamos perfecto. No se todos. me duerman, A chicos, mí me ¿ah? van A a ver. mutear ahorita ya. No, no, Jill, está Ya, pues, perfecto. y Ese es un buen líder, contagia, contagia. Exacto. Ya, a ver, entonces, cuando ustedes se han analizado, ustedes ya saben cuál es el cuadrante o el estilo de pensamiento que tienen, ¿sí? Ya saben si son frontales derechos, frontales izquierdos, ¿sí? ¿Todos saben? ¿Ya hicieron sus test? ¿Sí? Coméntenme, díganme sí o no. Carla, ¿has hecho?
La primera clase, sí. Sí, les enviaron igualmente a sus correos, les enviaron, ¿sí? El test. No sé si es que lo han hecho, Sí, sí. ¿sí? Sí, Darlene, Ricardo, Maite, Sí, Gustavo, sí. ¿sí? ¿Sí tienen? Ya. Entonces, ustedes, ¿para qué es importante esta identificación del estilo de pensamiento? Seguramente se los han dicho también en la parte inicial. Y es que nosotros tenemos que saber cómo es que pensamos, de qué manera pensamos. Por eso se llama estilo de pensamiento, de qué manera pensamos, de qué manera analizamos, de qué manera nosotros trabajamos, ¿ok? Por ejemplo, lo que dice acá, un frontal derecho. Un frontal derecho es una persona creativa, visionaria, emprendedora, toma muchos riesgos y es desestructurada, pero también lo ve todo a nivel macro, ¿ok? Desestructurada quiere decir que no es cuadriculada, es decir, que no sigue uno, dos, tres, no, al contrario, tú hablas con una persona frontal derecho y te lleva por un lado, te lleva por el otro, ¿no? Es una persona muy macro, por eso mismo, por eso es desestructurada. En el caso de un basal derecho es también desestructurado o desestructurada, pero la diferencia es que es muy sensible, es muy empática, es una persona que armoniza al equipo, que hace la sinergia del equipo, es el soporte del equipo, ¿sí? En el caso de un basal izquierdo, el basal izquierdo sí es una persona micro. Todos los que son basales son personas que se van mucho al detalle, mucho a lo específico, por eso se llaman basales. Gustan mucho de los procedimientos secuenciales, son las personas bastante estructuradas, ¿no? Que son organizadas, que son productivas. Son, por ejemplo, personas que hacen, que les gusta hacer por lo general siempre procedimientos repetitivos, es decir, una persona que desensambla un equipo y lo vuelve a ensamblar, tiene que ser o posiblemente es un basal izquierdo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo puede hacer muchas veces y lo va a hacer siempre de la misma manera, paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? Un supervisor que mucho va al detalle, que tiene que inspeccionar, que tiene que darse cuenta de algo muy, muy fijamente, posiblemente es un basal izquierdo, las personas que disfrutan hacer esto, ¿no? Una persona frontal izquierdo es una persona también que ve todo en macro, pero a diferencia de un frontal derecho es que es muy estructurado. Es una persona lógica, que está orientado en metas, toma muchas decisiones, es negociador y por lo general mucho lo confunden con frío y calculador, ¿sí? Hay muchos gerentes que están justamente en estos dos niveles, ya sea frontal derecho o frontal izquierdo, pero por lo general un gerente que ya tiene un más alto nivel es un bimodal frontal. Un bimodal frontal es una persona que ha nacido frontal derecho o que ha nacido frontal izquierdo, pero que ha tenido que también alinearse al otro lado, ¿no? A su cuadrante, digamos, que le acompaña, que está en la misma línea, ¿sí? Tú no puedes tener una profesión o un puesto de trabajo, ¿sí? Que esté en la diagonal. ¿Por qué? Porque si no desviarías tipo. Por ejemplo, si tú eres una persona frontal derecha, tú no puedes hacer o no puedes ejecutar un puesto de trabajo que tenga mucho tema secuencial o mucho tema estructurado. Si tú eres un frontal derecho, por ejemplo, no puedes ser contador, ¿sí? Porque vas a desviar tipo. Si tú eres una persona que eres muy sensible, no puedes estar en un cargo que tienes que despedir personal, por ejemplo, ¿no? O quizás sí, pero desde un punto de vista de me uno a alguien o le entrego esta parte a un miembro de mi equipo para que de alguna manera me apoye en el despido del personal, porque yo no puedo hacerlo, ¿no? Entonces, sí o sí vamos a tener que buscar estar en nuestra zona del estilo de pensamiento en el que nos encontramos para poder nosotros tener un mejor desenvolvimiento y un mejor desempeño, ¿sí? En eso consiste el tema de los estilos de pensamiento. Bien, entonces, ¿qué es la cultura de calidad e inocuidad alimentaria? Aquí nosotros tenemos los ejes para lograr una cultura de calidad e inocuidad. Tenemos los criterios del colaborador. Los criterios del colaborador es ser, hacer y tener. Justamente, nosotros no podemos estar peleados en el ser, hacer y tener. Si nosotros tenemos, vamos a dar. Si nosotros no tenemos, no podemos dar. Por ejemplo, si nosotros tenemos felicidad, vamos a dar felicidad. Si nosotros tenemos liderazgo, vamos a dar liderazgo, ¿sí?
Si nosotros sabemos que somos líderes, vamos a dejar liderar a otros. ¿Por qué? Porque ya no sabemos líderes y ya no necesitamos que nos validen eso, ¿sí? Y eso es muy importante también para el tema del poder seleccionar buenos líderes, ¿ok? En el tema del ser, una persona que tiene buena capacidad para poder establecer sus principios, para poder establecer sus valores, para poder establecer una cultura, ¿sí? Tiene una buena esencia y ese es el ser, ¿ok? El hacer es poder lograr la misión de la empresa, poder ejecutar estrategias, poder cumplir los procesos, ¿sí? Y con eso vamos a tener el cumplimiento de la visión de la organización o de la visión de mis objetivos personales, quizá, la política de la organización y voy a poder tener enfoque en resultados, es decir, voy a poder tener evidencia de resultados, ¿sí? Los cimientos son los valores de la organización. Los líderes definen la inocuidad como un valor fundamental y elaboran y documentan su compromiso con la calidad y la inocuidad. Entonces, los valores no son prioridades, son creencias, ¿sí? Son convicciones profundas, orientan el comportamiento y son consistentes en el tiempo. Chicos, ¿les ha llegado a ustedes los talleres? ¿Les ha llegado a ustedes la hojita de los talleres? ¿Me confirman, por favor? Sí, en el correo, Diana. Ya, ¿pueden por favor En el sacar la correo. hojita de los talleres? ¿Sí? Vamos a hacer un primer taller. Vamos a este taller, por favor. ¿Lo ven? Es la página 7, Sí. ¿sí? Vámonos a la página 7. Vamos a irnos a grupos. Y lo que quiero que hagan acá, de acuerdo a lo que ustedes ya aprendieron en el análisis FODA del planeamiento estratégico, ustedes van a tener que desarrollar una estrategia. Una estrategia que van a hacer con un FODA. Eso háganlo en un Excel si quieren, ¿sí? Pero van a tener que hacer un FODA con las preguntas que tenemos dentro de las preguntas del planeamiento de la cultura, ¿sí? Y al momento que ustedes establezcan ese FODA, van a encontrar una estrategia haciendo un FODA cruzado. Después que establecen esa estrategia, van a elaborar un programa para cumplir esta estrategia, porque la estrategia va a ir enfocado a fortalecer un plan de cultura. Luego van a decir qué cosa es lo que quieren lograr, que sea medible. Luego van a establecer el indicador, van a poner su fórmula, su meta en porcentaje, ¿sí? Y finalmente van a establecer un responsable y una frecuencia de medición. Este es el taller que quiero que hagan. ¿De dónde se tienen que basar? Ustedes seguramente ya tienen el material, ¿ok? Y van a basarse, ahora les muestro, desde aquí, ¿lo ven? ¿Sí? Ya, desde esta parte. Aquí tienen las preguntas y ustedes van a tener que responder. Una fortaleza, una debilidad, una amenaza, una oportunidad. Solo una, ¿ok? Los voy a mandar a grupos y van a tener que hacer en un solo Word nada más, van a presentar. Listo, chicos. A ver, seguimos entonces. Ya han hecho una previa, ¿sí? De un análisis para poder establecer el plan de cultura. Ahora sí vamos a ver cuáles son esos elementos del plan de cultura, ¿sí? Según la GFCI, los elementos del plan de cultura son 5. Vamos a ver cuáles son, cómo es que se tienen que concatenar, que trabajar para poder cumplirlo, ¿sí? Básicamente lo que ustedes han hecho ahorita es el diagnóstico, es un diagnóstico genérico, ¿no? Es algo con lo que se inicia, que es justamente el análisis FODA, pero desde un punto de vista de cultura. O sea, no es el análisis corporativo como si lo hacemos para la gestión de indicadores o el planeamiento estratégico, sino es un análisis netamente de saber cómo es el diagnóstico de nuestra cultura, ¿no? Y de acuerdo a eso establecemos
de los mismos tipos de estrategia de Michael Porter que vimos la clase pasada, igual se establecen los tipos de estrategia para el plan de cultura. Entonces ya sabemos que los responsables de generar la cultura empiezan los líderes de la alta dirección y luego hacia abajo, no al revés. Es decir, nosotros no vamos a hacer que se involucre la alta gerencia en algo de lo que no cree. Es al contrario, la alta gerencia, la alta dirección tiene que estar comprometido y de ahí va en cascada hacia abajo, ¿no? Eso es lo más saludable. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la cultura de calidad e inocuidad? Justamente son 5, ¿no? Filosofía empresarial, misión y visión, el personal, la alineación estratégica y operativa, que es la consistencia, adaptabilidad y la toma de conciencia en riesgos, básicamente, que era lo que uno de los grupos también estaba tocando, de que la alta dirección muchas veces no toma esa conciencia de riesgo, ¿no? Entonces, empezamos con la parte de filosofía empresarial. En la filosofía empresarial ya sabemos nosotros que dentro de la organización, algunas organizaciones tienen misión, visión, valores, otras organizaciones tienen misión, visión, propósito corporativo, valores, otras organizaciones solamente tienen propósito corporativo, valores. Va a depender mucho de cómo la organización está determinando su filosofía empresarial. Pero el planeamiento estratégico, tal cual lo vimos la clase pasada, forma parte también de un documento, ¿no? De un documento que va a establecer la estrategia organizacional en base a cultura, que es básicamente lo que han hecho ahorita en el taller. Tiene que ser cuantitativo, personalizado, porque cada organización tiene una realidad distinta, muy distinta, créanme. Nosotros en MID hemos visto varias empresas y también les hemos ayudado a varias empresas a poder establecer su plan de cultura. Y créanme, ha habido de la selva, ha habido de la costa norte, costa sur, ¿no? Ha habido inclusive también de Lima y son diferentes hasta por la demografía, hasta por las mismas personas que conforman la empresa, siempre va a ser muy distinto cómo se analiza ese diagnóstico, ¿no? Entonces tiene que ser muy personalizado, tiene que ser descriptivo y tiene que tener un tiempo también definido, que así como dijimos la clase pasada, el tema del planeamiento, no pasarse de 3 años, máximo 5 años, porque el entorno ahora es muy cambiante y no puedes hacer iniciativas de largo alcance. O sea, sí puedes tener en mente a dónde quieres llegar, pero no puedes establecer todavía bien esos planes de acción a mucho largo plazo, porque va cambiando las herramientas, los recursos y el contexto, ¿no? Entonces, la filosofía empresarial está dado por la estructura, los valores y el propósito de la empresa. Son establecidos por un equipo de liderazgo. Obviamente tenemos una estructura organizacional que van a estar conformados por los líderes de los procesos, quienes van a conformar, también hemos visto, el Comité de Seguridad Alimentaria, y en base a eso se van a empezar a establecer cuáles son los valores y cuál es el propósito de la empresa, a dónde es que queremos llegar, ¿no? La filosofía empresarial es fundamental estableciéndolo desde la dirección, desde la alta gerencia. Se tienen que establecer reuniones también de seguimiento para saber cómo es que se están cumpliendo estos puntos, estos hitos, ¿no? Voy a tener que tener una escala hasta saber que hemos logrado la visión corporativa. Y vamos a asegurar la sustentabilidad y la viabilidad. Puede alterar el establecimiento de la dirección, ¿no? Entonces, nosotros, para poder llegar a tener para poder llegar a saber cuál es el punto en donde nos encontramos, vamos a hacer esa escala, ¿no? Lo mismo que les indicaba de la PAS 320, que es donde nosotros podemos saber efectivamente en qué nivel de madurez nos encontramos de cultura. Entonces, primero empezamos basados en la legalidad, es decir, no queremos incumplir porque si no nos van a multar, nos van a cerrar la empresa. Ese es el primer eslabón. El segundo eslabón es basado en estándares internacionales, que si es que no lo cumplimos, nos quitan la certificación, ¿no? El tercer eslabón, que es el basado en riesgos, ya empieza un poco el tema de ya prevenir o tomar conciencia, básicamente no tanto prevenir, ¿no? Después viene un cuarto eslabón, no lo recuerdo ahora, y el último eslabón que es basado en la prevención, ¿no? Entonces, una vez que nosotros vayamos incrementando el nivel de madurez en cultura, ya vamos también a incrementar nuestra calificación como organización donde nos encontramos con respecto a la cultura. Dentro de la filosofía empresarial, nosotros tenemos que marcarlo con un liderazgo, con un tono en la cultura de inocuidad y calidad. Los mensajes tienen que ser esenciales y tienen que comunicarse desde la alta gerencia. Tienen que ser consistentes, entendibles y
regularmente recordados implica que tengo que tener una periodicidad establecida, ¿no? Algo con lo que nosotros podamos hacer, por ejemplo, ahora con tantas herramientas, podcasts, videos de inducción, capacitaciones, ¿no? Todo lo que podamos hacer, ferias de inocuidad, ¿no? Para que esos mensajes calen en la organización. Entonces, tienen que respaldar la declaración de la política de inocuidad alimentaria. Sin embargo, como les indico ahora, ya no solamente es tener una política de inocuidad alimentaria, sino también tener una política de cultura de calidad de inocuidad. Ya vieron el análisis FODA, también ya vieron los tipos de preguntas, que esto mejor se aprende haciendo, ¿sí? Todas estas preguntas tienen que estar respondidas en base a lo que es cultura, no en base a lo que es corporación, ¿no? En base a lo que es cultura. Bien, entonces el FODA, por ejemplo, acá tenemos una fortaleza, ¿no? Ejemplos, vamos a ver. Tenemos la fortaleza, contamos con una política de comportamientos. Por ejemplo, esa es una fortaleza para esta organización. Una oportunidad, la existencia de facilitadores especializados en cultura de calidad e inocuidad, ¿no? Ahora hay bastantes en el mercado que ya conocen específicamente todo el punto de cultura desde un punto de vista de coaching. Es por eso también que, por ejemplo, para yo poder ingresar, a poder elaborar y a poder ayudar a las organizaciones a establecer sus planes de cultura, tuve que formarme como coach organizacional, prácticamente 4 años formándome como coach hasta llegar a ser trainer coach, ¿no? Entonces, no puedes solamente establecer un plan de cultura si es que no te formas en esas certificaciones que te permiten acompañar no solamente a personas individuales, sino a organizaciones a llevarlo al siguiente nivel. Entonces, la debilidad también, existencia de alta rotación del personal en una de las filiales. Esto fue su realidad de esta empresa, ¿no? Y la amenaza es que tenía falta de cultura de calidad y inocuidad de proveedores de almacenes externos. O sea, tenían almacenes, pero esas personas no tenían la conciencia del riesgo, por lo tanto, habían muchas desviaciones dentro del almacén externo. Como ya vimos también en la práctica, hemos visto que hay, igualito que en planeamiento estratégico, 4 tipos de estrategias desde el punto de vista de cultura, que también hay una ofensiva, una defensiva, una de reorientación y otra de supervivencia. En el caso de las ofensivas aprovechan oportunidades utilizando fortalezas, por eso es que es ofensiva, porque estoy tan bien colocado dentro del mercado, tan fuerte en cultura, que puedo tener una estrategia ofensiva. Una estrategia defensiva es porque me doy cuenta de que al hacer mi matriz F y F, ¿no? Tengo un valor por debajo del 2.5, que seguramente se acuerdan de la clase pasada, y ahí es donde yo puedo obtener mi estrategia defensiva, porque voy a prevenir amenazas. Cuando prevengo amenazas utilizando fortalezas, me defiendo. De reorientación siempre va a ser para poder superar debilidades, pero aprovechar oportunidades, ¿ok? Siempre la reorientación es aprovecho, logro oportunidades. Y en el caso de supervivencia, pues voy a ir a reducir debilidades eludiendo las amenazas, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las que tienen que ver con externo, con factores externos, ofensiva, defensiva? Con factores internos, reorientación, supervivencia. Mi estrategia ofensiva, en este caso, es estrategia de fortalecimiento de la cultura de calidad e inocuidad. Por ejemplo, este es un ejemplo nada más, ¿ok? Pero si yo tengo una estrategia de fortalecimiento, quiere decir que estoy bien en la parte diagnóstica, estoy bien en las iniciativas, pero quiero fortalecer más mi cultura. Con una estrategia de fortalecimiento de la cultura, la organización se concentra en garantizar la calidad e inocuidad en todos los niveles y difundirlos a todas las partes interesadas. Para nosotros, en este caso de análisis, esta es una estrategia ofensiva. Ahora, una estrategia defensiva, ¿cuál podría ser? Mitigación de riesgos de calidad e inocuidad. Quiere decir que voy a tener menos no conformidades. Con una estrategia de mitigación de riesgos, la organización se concentra en identificar y analizar riesgos de inocuidad y calidad en toda la cadena de valor y realiza un seguimiento de ejecución de controles, ¿no? Entonces me voy a dedicar a identificar, diagnosticar riesgos y voy a ejecutar controles. En el caso de una estrategia de reorientación, acuérdense que es con oportunidad,
tengo una estrategia de optimización de procesos para garantizar la calidad de inocuidad. Por ejemplo, este ejemplo lo hicimos hace muchos años, pero ahora yo le metería inteligencia artificial, blockchain, ¿no? Una serie de transformaciones digitales que ya ahora se están ingresando en las organizaciones, ¿no? Una estrategia de optimización de procesos con estas herramientas para garantizar la calidad de inocuidad, que consiste en que la organización planifique, investigue, documente y aplique mejoras de procesos, ¿no? Y una estrategia de supervivencia que podría ser una estrategia de creación de líderes de inocuidad. La creación de líderes de inocuidad permite que una organización diagnostique, evalúe y tome acciones concretas en fases informativas, formativas y transformativas. Esas son las tres fases principales por las cuales nuestra organización tiene que incrementar su nivel. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes también elaboren la estructura de su plan de cultura, van a tener que hacerlo por niveles. Es decir, yo hasta acá llego a mi nivel informativo porque voy a informar, voy a capacitar. Luego que yo informo, ya empiezo con la formación, es decir, voy a evaluar el desempeño, voy a ver cómo es que implementamos lo que ya aprendimos, y luego la parte transformativa, que es donde los líderes realmente generan cambios, ¿no? Organizacionales, donde hay un desconstructo de las creencias limitantes y se vuelven creencias potenciadoras. Entonces, ahí es donde empieza la transformación real de la organización. ¿Cuáles podrían ser entonces las estrategias, 4 tipos de estrategias para un plan de cultura? Estrategia ofensiva. Por ejemplo, realizar una contratación externa de un especialista que permite aumentar competencias del personal suministrando los requisitos del grupo. Una estrategia defensiva, realizar auditorías internas de calidad e inocuidad a los almacenes externos, porque recuerden que una de las realidades era que su almacén externo no tenía buen control de riesgos, ¿no? Y por parte del personal logístico con un buen proceso inductivo. Una estrategia de reorientación, la disminución de la rotación del personal, aumentando las oportunidades de desarrollo, por ejemplo, líneas de carreras de sucesión, ¿no? Contar con personal en la supervivencia, contar con personal competente alineado al cumplimiento de políticas y supervisión de actividades para terceros. Entonces, así nosotros vamos analizando, tal cual lo han hecho en el taller, y analizan cuáles podrían ser las mejores estrategias para cada caso. Y así como hicimos también en el planeamiento estratégico, acá también podemos tener perspectivas y estas perspectivas nos van a dar objetivos, ¿cierto? Entonces, dentro de una perspectiva de aprendizaje, vamos a ver que vamos a tener que desarrollar las competencias de los líderes de inocuidad. Y en una perspectiva procesos, vamos a optimizar los procesos para que se preserve la calidad de la inocuidad. En una perspectiva clientes, vamos a incrementar la satisfacción de los clientes por garantías de calidad y inocuidad. Y en una perspectiva financiera, vamos a reducir costos de gestión de riesgos de calidad y inocuidad. Entonces, si se dan cuenta, también podemos hacer un mapa estratégico desde el punto de vista de cultura, ¿sí? Y acá tenemos lo que son, por ejemplo, los objetivos que podemos tener por cada perspectiva desde el punto de vista de ejemplos, ¿no? En el caso de la perspectiva aprendizaje, vamos a formar líderes en temas de inocuidad y calidad, fortaleciendo al equipo. Perspectiva procesos, vamos a disminuir la cantidad de productos observados en las líneas de producción respecto a inocuidad. Perspectiva clientes, vamos a aumentar la satisfacción del cliente por disminución de reclamos. Y en la perspectiva financiera vamos a reducir costos de no calidad asociados a la contaminación de materia prima, ¿sí? Entonces, ya le vamos poniendo un nombre, ya le vamos poniendo también valores, porque obviamente cuando tenemos objetivos van a haber indicadores y metas, ¿no? Y ya vamos a empezar a medir cada estrategia por perspectiva. ¿No? De con lograr, ¿sí? Lograr que el personal tal, al tanto por ciento incremente sus competencias, siempre dentro del objetivo colócale un valor y colócale para cuándo, ¿no? Durante el 2025.
En el caso del indicador, siempre nombras cuál es el indicador y en el caso de la meta le colocas solamente el valor o la meta que quieres lograr. Entonces, como objetivo, por ejemplo, el objetivo aprendizaje hablábamos de competencias, ¿recuerdan? Uno de los objetivos sería cubrir las competencias de los líderes de inocuidad en un 80% en el 2023. En objetivo procesos, minimizar los productos no conformes hasta un 5% en el 2023 y minimizar las salidas no conformes hasta un 12% en el 2023. Objetivo clientes, reducir los reclamos de calidad en 10% en el 2023. Y objetivo financiero, reducir costos de riesgos de inocuidad en un 80%, que son de inocuidad. No puedes tú tener ningún reclamo, ninguna desviación por temas de inocuidad, ¿no? Porque es muy crítico. Y vas a reducir costos de riesgos de calidad en un 40% en el 2023. Entonces, esos serían ejemplos de indicadores, de objetivos con indicadores. Entonces, 4 objetivos de calidad y inocuidad por cada perspectiva. Objetivo aprendizaje, cubrir competencias de líderes en un 90% en el 2023. Objetivo procesos, disminuir los productos observados hasta un 15% en 2023. Objetivo clientes, reducir reclamos de calidad hasta un 20% en 2023, porque obviamente el reclamo afecta directamente a satisfacción de cliente, o si le quieres poner incrementar satisfacción de cliente hasta un 20% en el 2023 también, ¿no? Relacionados a temas de inocuidad. Y el objetivo financiero, reducir costos de no calidad en un 50% en el 2023. Entonces, ya tienes varios ejemplos para que puedas determinar tus objetivos. De la misma manera como lo vimos en el planeamiento estratégico, acá también existen ejes transversales, instrumentos globalizantes de carácter obligatorio que son multidisciplinarios y van a pasar a través de todos los procesos, ¿no? Como por ejemplo pueden ser la sostenibilidad, la transparencia, la integridad, ¿no? Por ahí escuché un valor, la cercanía, el compromiso, ¿no? Y dentro de ellos, o inclusive, si es que lo quieren colocar también, la inocuidad, legalidad, autenticidad, calidad, ¿no? La secuencia estratégica es la misma, empezamos de un objetivo estratégico, luego hacemos un programa de trabajo y luego establecemos planes de acción. De la misma manera con el mapa estratégico, a diferencia de que por el BRCGS tenemos 4 ejes transversales que son por lo general los que se hacen: calidad, inocuidad, legalidad, autenticidad, ¿no? Bien, entonces después de la parte de filosofía empresarial nos vamos a pasar a la segunda dimensión, son 5 dimensiones o elementos y es el personal. El personal, nosotros para poder involucrar o para poder tener un buen plan de cultura, una cultura sólida, tenemos que involucrar al personal. Entonces, el personal es bastante complejo. Como ya sabemos, si nosotros mismos tenemos que diagnosticarnos para saber qué estilo de pensamiento tenemos, pues también tenemos que empezar a poder diagnosticar los estilos de pensamiento de nuestro equipo, porque así de esa manera le voy a poder dar el puesto que le corresponde o la actividad que le corresponde, ¿no? Entonces, acá hay un claro ejemplo, ¿no? ¿Quién quiere cambios? Todo el mundo quiere cambios, ¿no? Pero ¿quién quiere cambiar? Y ahí sí ya cambia mucho la forma de verlo de las personas, porque las personas pues están bien en su zona de confort muchas veces o están bien haciendo el trabajo como lo vienen haciendo hasta el momento y tienen resistencia a los cambios. Entonces, sí quieren cambios en la organización, pero no quieren cambiar ellos mismos, ¿no? Y ahí es donde empieza el tema. Definir una estructura organizacional para poder hacer este plan de cultura, luego hacer un empoderamiento a las personas, capacitarlo, educar a esas personas en base a temas de inocuidad, calidad y también fortalecimiento de costumbres, hábitos y creencias, comunicarles y reconocerles, ¿no? Que eso también es la parte que cierra bien este punto de la gente. Los actores claves de la calidad y inocuidad alimentaria. Cada uno de los integrantes de la organización es un actor clave, ¿sí? Y eso también te lo da la GFCI. La GFCI te da tablas en donde te indica cuáles son los actores o los tipos de actores y cómo es que puedes diagnosticar a cada actor. Si ustedes ven en su documento de la GFCI, van a ver una serie de tablas, ¿ok? Donde van a establecer los modelos de madurez. Ahí es donde ustedes van a poder ponderar, hacer una contrastación y establecer los modelos de madurez.
Con respecto a la estructura organizacional, nosotros al momento de ingresar a una empresa tenemos que pasar por 3 niveles. Uno, la identidad, cómo yo me identifico con la empresa. Es decir, cómo yo me siento parte de la empresa y siento que estoy en una empresa que converge con mis valores. Esa es la identidad. Luego está la parte de pertenencia, cuando yo me ubico como parte del equipo, cuando yo digo, por ejemplo, en mi empresa, ¿sí? Obviamente sabemos que no es tu empresa, pero tú la sientes tuya, es decir, nosotros en tal empresa, ¿no? Somos así. Entonces ya te estás incluyendo parte de la organización. Y la parte más importante, la medular, es cuando ya tienes un compromiso, cuando tú ya asumes, te compras el pleito, podemos decir, de los objetivos organizacionales, de la estrategia organizacional, de dónde quieres llegar a posicionar a la organización. Eso ya es un nivel mucho más arriba y es un nivel de compromiso. Trabajas en el logro de metas del equipo, pero no solamente tú, sino haces que todo el equipo esté inmerso, esté con sinergia y se complemente para lograr este objetivo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que llegar a lograr. Ahora, para esto y para poder nosotros lograr que el equipo esté inmerso, que esté involucrado, hay estrategias de empoderamiento. Y una de las estrategias que nos enseñan en coaching es la estrategia DAS, el método DAS o la técnica DAS. La técnica DAS implica desafío, acción y satisfacción. Y en cada una de estas fases se llega a activar una hormona, ¿sí? En el desafío se llega a activar la hormona de la dopamina, es decir, cuando tú a una persona o un trabajador le das un reto, esta persona inmediatamente, si es que realmente considera que es un reto, ¿sí? Le va a venir la hormona de la dopamina, va a inyectarle la dopamina y va a querer investigar y va a querer hacer las cosas porque lo siente como un reto, ¿ok? Es como cuando empiezas un juego y dices, quiero llegar al nivel 100, ¿no? Pero para llegar al nivel 100 tú tienes que estar bien concentrado para poder saber cuáles son las estrategias que te van a llevar al nivel 100. Ok, esa es la dopamina. Luego viene el tema de la acción. La acción viene acompañado de la hormona de la adrenalina y ahí es donde se dispara inmediatamente después del desafío, después de la dopamina, que tu cuerpo empiece a activarse, empiece a sentir energía y empiece a ejecutar las cosas. Por eso es que ahí viene la acción, indefectiblemente. Una vez que terminaron, que ya se implementó todo, que ya se tiene todo bien colocado, bien puesto, básicamente cuando estás en el desarrollo del plan de cultura, ¿sí? Una vez que ya terminaste de implementar lo que sigue, no lo vas a dejar ahí. Tiene que venir a cerrar la técnica, a cerrar una hormona muy importante que es la serotonina. La serotonina es la hormona de la felicidad, es la hormona de la satisfacción, de que lograste algo. Por ejemplo, cuando tú terminas una maestría, cuando tú terminas una carrera, lo primero que necesitas sentir es que te graduaste, ¿no? Que tienes ese respaldo de tu familia, donde agradeces a tu familia, donde dices gracias por haberme acompañado todo este tiempo, sin ustedes no sería nadie. Cuando agradeces también a tus profesores, cuando agradeces a tu institución por haber llegado a tener ese logro tan importante. Esa es la serotonina que está en acción y es la parte de la satisfacción. Si tú no cierras con tu equipo de trabajo la satisfacción, el equipo ya no va a querer volver a tener otro círculo DAS, ya no va a querer volver a tener otro reto porque su cerebro lo lectura como no obtuve nada. Solamente me queda el hecho de que lo logré, pero nadie más lo supo. Entonces, la satisfacción es ese reconocimiento público o esa celebración que tienes con el equipo de que efectivamente lograron algo y que luego ya están preparados para el siguiente ciclo DAS, ¿ok? Esa es una técnica de empoderamiento, se las dejo ahí, aplíquenla y también colóquenla dentro de sus iniciativas de cultura. Luego tenemos la parte de capacitación y educación. La capacitación y educación viene un nivel informativo, formativo y transformativo y de esta manera vas a tener que ir escalando en tus iniciativas. Entonces, en este punto vamos a empezar con un nivel informativo. En el nivel informativo también tienes diagnósticos, ¿sí? Ustedes van a tener que saber quiénes son las personas que están en una zona de confort y quiénes son las personas que efectivamente quieren formarse. ¿Por qué tienes que saber esto? Porque tienes que lograr un cambio de comportamiento y ahí entra el Departamento de Recursos Humanos en donde tiene que cambiar desde este comportamiento A este comportamiento B y tiene que hacer un deconstructo, tiene que hacer una desfundamentación de creencias limitantes y tiene que llevarlo hacia el comportamiento deseado.
La zona cómoda solamente lee, escucha y mira, que es una persona que va, está en la capacitación, pero que no aporta mucho, ¿ok? Solamente quiere tener el conocimiento y listo, ya está. En el caso de tener la mejor versión, la persona repasa, la persona estudia, memoriza, concluye, infiere y va a tener todos estos ítems para poder llegar a tener información. Ese es el nivel básico. Entonces, la etapa de información, que es la etapa del saber, acá lo que ustedes pueden hacer es diseñar capacitaciones enfocadas al cambio de comportamiento, ¿no? Vas a tener que realizar un diagnóstico de comportamiento conductual, enfocarte en que se comprendan las consecuencias, usar testimonios del sector o casos particulares, hacer sesiones cortas con objetivos específicos, usar apoyos visuales y hacer actividades participativas, ¿no? Eso también va a hacer que aprendan haciendo, que es lo importante. Y en la etapa de información a todo nivel, ustedes van a tener que ya no solamente hacer programas de capacitación basados en que todas las personas están al mismo nivel. ¿A ustedes les ha pasado que hacen una capacitación o de repente gestionan una capacitación, pero que no todas las personas terminaron satisfechas o no todas las personas terminaron con el conocimiento? ¿Les ha pasado? Coméntenme de repente algún caso en su organización. Sí, sí, sí me ha pasado. ¿Cómo lo viviste, Ricardo? ¿Cuál fue el resultado después de la capacitación? Mm, bueno, siento que ha sido en dos oportunidades. Una en una capacitación de una actualización de HACCP, en la cual creo que debido a la metodología del ponente no se logró el objetivo que se quería, se esperaba con el equipo HACCP. Y lo otro fue una capacitación de interpretación de normativa base, en la cual uno de los participantes, bueno, dos de los participantes tuvieron dificultades para terminar los cursos. Uno por temas de tiempos, eh, extendió el tema de su certificado y todo, y el otro sí, por responsabilidades, desaprobó y bueno, no fue el resultado que esperaban. Ujú. Ya, pero yo me refería también al punto en que puede ser la capacitación dada para todos igual, pero que no todos la llegan a percibir igual o no todos la llegan a aprovechar de la misma manera, ¿sí? O sea, la efectividad de la capacitación no es la misma para todos. ¿Sí lo han visto? Sí ha ¿Sí sucedido, o no? Diana, que incluso cuando sales y comentas con los compañeros, tú le dices en broma, ¿en qué charla estuviste? O sea, Ok. no recibiste el mismo mensaje que yo, o de repente no salen tan motivados o se podría decir entusiasmados que uno, ¿no? Sucede, sí sucede. Ujú. Siempre hay en Ok. una persona, o también viceversa, ¿no? Cuando tú das una charla, hay las personas que te dicen, ay, te entendí todo, ¿no? Me gustó tu metodología, como hay personas que vienen y te hacen preguntas y tú mismo te preguntas, o sea, él fue como que o estaba distraído o no estaba motivado, pero no me entendió nada, ¿no? Entonces, sí sucede. Ujú. Ok, perfecto. Ahora, todo esto también depende de un diagnóstico, ¿ok? Porque, por ejemplo, ¿no? En el caso de algún ponente que no llegue a todo el conocimiento, a poder darle toda la información o a no tener la metodología adecuada para el personal, quizá también sea porque no ha habido un buen diagnóstico de las personas a las que está enseñando, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de las metodologías tienen que estar combinadas. No puedo hacer solamente una metodología cuando sé que hay diferentes estilos de pensamiento. Hay personas que son muy visuales, hay personas que son muy auditivas, hay personas que, por ejemplo, estudian escuchando en el auto cuando van en las mañanas y se aprenden el tema que les están hablando. Hay personas que no, que son tan desconcentradas que no pueden ser auditivas y que más bien son visuales o kinestésicas y que aprenden ejecutando, ¿sí? Entonces, va a depender mucho de cómo nosotros hemos diagnosticado a esta persona. Eso en el sentido de la metodología. Por eso es que es importante también que cuando se haga una metodología se aplique todas las cosas, se apliquen temas auditivos, temas visuales, temas kinestésicos que estén haciendo, porque si es que no hay de todo,
A algunos les va a llegar y a otros no, de acuerdo a su estilo de cómo aprenden, de acuerdo a su estilo de aprendizaje. Y en el caso también de los comportamientos, es importante, y por eso es que también tienen esto en la pantalla, es importante que para que ustedes hagan un programa de formación, este programa de formación esté categorizado por temas de metodologías de comportamiento, es decir, es una persona o es un grupo de personas que son muy reactivos, que necesitan primero la política, establecer el procedimiento para que en base a ese procedimiento o si es que se efectúa alguna desviación, recién ahí actúan, ¿no? Es como cuando ocurre un accidente, ahí recién me voy a poner a hacer los controles, antes de eso no, ¿no? Entonces, esas personas son reactivas. Por ejemplo, para personas pasivas, las personas pasivas son personas que si tú no les dices qué hacer, ellos no lo hacen. Son personas que solamente responden hacia lo que tú les pides, pero ellos no son proactivos, son personas pasivas, ¿ok? También personas confiadas. Las personas confiadas son las personas que tienen un entendimiento equivocado, pero que piensan que está bien, que piensan que está correcto lo que ellos piensan, ¿no? Y tienen tanta autoestima, está tan elevado su autoestima, que muchas veces pueden arriesgar el proceso, pueden poner en riesgo el proceso, porque tienen un entendimiento equivocado y una confianza alta, confianza que no deberían de tener cuando no conocen mucho del tema, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos comportamientos, yo también voy a tener que saber dónde enfocar la capacitación. Por eso ahora mucho se habla de que se diagnostica antes de poder evaluar o poder dar una capacitación, ¿sí? Yo no puedo ir a dar un tema, en el caso, por ejemplo, de un tema complicado o un tema delicado como es peligros en seguridad alimentaria, si es que no sé con qué personas estoy o con qué estilos de pensamiento o con qué tipo de análisis de la captación, ¿no? Estoy. Entonces, vamos a tener que hacer un programa de desarrollo global. Por eso es que ahora se habla de escuelas formativas, por eso es que ahora se habla de todo este diagnóstico, porque ya no solamente son capacitaciones, pueden ser capacitaciones y que pueden estar complementadas con sesiones de coaching organizacional, individual inclusive, ¿no? En especial para los líderes de proceso. Entonces ahora, si es que tú tienes un tema, por ejemplo, vamos a la primera fila, ¿no? Tienes el tema del sistema HACCP en la industria. El comportamiento que has visto en genérico, ¿no? Por lo general, es pasivo, reactivo y controlan por obligación. Por ejemplo, la organización ahorita está con esa cultura, con ese chip. Controlan solo por obligación. ¿Qué necesitas acá? ¿Necesitas capacitación, concientización o team coaching? Necesito capacitación técnica lúdica que sea externa y necesito un team coaching, ¿no? Para cambiar un poco las creencias. Ok, entonces, ¿cuál es el objetivo del tema? El objetivo del tema es homologar conceptos de HACCP, también que puedan ayudar a la correcta aplicación del sistema dentro de las operaciones. ¿Cuál podría ser un caso o testimonio? Puedo poner casos de recalls en la industria del envase, ¿no? O puedo poner casos de recalls en la industria del tipo de producto que yo abastezco. Y lo que voy a hacer va a ser tal taller andragógico. En este caso hemos considerado un taller andragógico de brainstorming para análisis de peligros, un taller lúdico de controles y un team coaching, que es una sesión en donde todas las personas se enfocan en identificar sus creencias y en implementar algunas metodologías para poder cambiar esas creencias por creencias potenciadoras, ¿no? Y luego también podemos identificar o contratar o establecer dentro de nuestro staff un personal especialista competente para que pueda hacer esta capacitación. Todo ese proceso se hace dentro del proceso de etapa de información a todo nivel, ¿ok? Eso es para que más o menos tengan una idea de cómo es que se hace ahora el tema. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos el tema de controles de defensa alimentaria o defensa y fraude alimentario. El comportamiento que nosotros hemos analizado pueden ser dos. El comportamiento A nivel A es controles por convicción y la conducta es preventiva con un compromiso influyente. En el nivel B tenemos controles por obligación, las conductas son reactivas y el compromiso es que son detractores, ¿ok? No están con nosotros, sino más bien están ahí porque necesitan el trabajo, pero que no están identificados con la organización. ¿Qué necesitamos? Una capacitación de controles de defensa alimentaria, pero también team coaching, porque necesito también cambiar algunas creencias limitantes en base a este punto. El objetivo del tema, incrementar y homologar conceptos, pero también mejorar las conductas hacia un nivel A. Es decir, quiero que los del nivel B se conviertan en un nivel A. ¿Qué casos o testimonios puedo tener? Casos de defensa alimentaria en la industria, resultados de simulacros en la organización,
Como taller andragógico voy a hacer roleplays para que ellos también puedan aprender haciendo y que ejecuten y que vean en el campo qué cosas es lo que están fallando. Y también vamos a hacer team coaching para que las personas del nivel B puedan llegar a cambiar creencias limitantes. Y un ponente competente, vamos a colocar al jefe de SIC porque tiene estas competencias y al jefe de recursos humanos para el tema de la deconstrucción de las creencias. ¿Ok? Entonces, eso básicamente es esa parte del nivel informativo.